Sabemos que hay jardines infantiles que lo hacen muy bien, pero lo comentábamos ayer, mientras haya un niño que lo está pasando mal, hay que denunciarlo. Estamos con Maca Venegas y también con el psicólogo Felipe Lecanelier. Bienvenido, Felipe, Maca. Muchas gracias, buenos días. Para comentar como las dos aristas, ¿no? Un tema que preocupaba mucho, voy a partir con Felipe, es el tema de cómo reconocer de repente que un niño lo está pasando mal en su jardín o no está siendo tratado adecuadamente, sobre todo cuando son niños que apenas balbucean o directamente no hablan. Sí, en general primero hay que considerar cómo el niño ha sido tratado en la casa. Lo que nosotros hemos visto es que si los niños no son muy bien tratados en la casa, estos malos tratos del jardín para el niño no le parecen tan extraños, simplemente es como más de lo mismo de la vida del niño. Pero cuando el niño ha sido bien tratado en la casa, lo que observamos en general son como dos tendencias. Uno, en general lo más probable es el niño se vuelve muy irritable en la casa, llora mucho, uno se da cuenta que hace mucho más pataletas de las que generalmente lo hace, duerme mal y uno lo ve que está como más agresivo. Eso es como una reacción bastante típica de un niño que está aprendiendo a hablar y que está en la edad preescolar. Y otra reacción que hemos visto que es bastante más grave es que el niño se vuelve como muy deprimido, tímido, ya no quiere salir, no quiere interactuar con el hermano, no quiere salir con los amigos, entonces uno lo ve que está como muy apagado y está como miedoso del mundo, se podría decir. Oye, Maca, vamos a ir pimponeando un poquitito para ir entendiendo tanto la parte legal, creo yo que es interesante, como la parte psicológica. Ayer hablábamos de este tema de que algunos jardines infantiles no están, digamos, certificados por la Junji, otros sí, unos pueden operar así, otros no. Veamos a esta niña que dice que es abogada cuando finalmente no era abogada. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Que la ley dice que cualquier persona puede llegar mañana a decir con un poco de capital, yo pongo un jardín infantil y lo hago a mi manera. Que lo cierto es que en realidad para poner un jardín infantil de manera particular se requiere por un lado la patente comercial que se saca en la municipalidad, ¿no es cierto?, de la comuna donde yo quiero instalar el jardín, más además una autorización de parte del servicio de salud. Perdona, una cosa muy chiquitita. Sí, no, claro. es lo mismo, no se necesita lo mismo que para si yo mañana quiero poner un colegio, por ejemplo. ¿Es diferente los requisitos? Es distinto, ya. Son distintos. Esto solamente para el jardín infantil y sala cuna se requieren, digamos, estos dos antecedentes, la patente comercial del municipio y la autorización del servicio de salud. Ahora bien, ¿qué pasa? En el fondo, si es que ese jardín infantil no tiene el empadronamiento, la certificación Junji, en realidad no tiene por qué cumplir con otros requisitos, lo cual en realidad ha quedado en evidencia a través de este reportaje, porque eso significa que hay un vacío legal que es muy importante. ¿Qué es la certificación Junji? La certificación Junji o empadronamiento Junji, que eso es justamente la palabra, ¿no es cierto? Es una certificación de calidad, ¿no es cierto?, del servicio que se está prestando tanto en la sala cuna como en el jardín infantil. Y esa calidad dice relación con que hay profesionales idóneos, que son en el fondo educadoras de párvulos que con título, ¿no es cierto?, profesional, ¿no es cierto? Por otro lado tienen el mobiliario idóneo, ¿no es cierto?, y apropiado para atender a los niños, tienen los materiales didácticos, ¿no es cierto?, que dicen relación con la edad también de los niños que están estudiando, etcétera. Por lo tanto, cumplen con ciertos requisitos y tienen ese empadronamiento. De hecho, si incumpliese, ¿no es cierto?, alguno, por ejemplo, hubiese maltrato en alguno de estos jardines infantiles que tienen este empadronamiento Junji o alguna otra irregularidad, habría para los padres, ¿no es cierto?, una instancia de reclamo. Podría, ¿no es cierto?, porque hay una fiscalización de parte de esta Junta de Jardines Infantiles, ¿no es cierto?, que está presente y podría, ¿no es cierto?, no sé, denunciarse a una educadora que no está cumpliendo o algún maltrato. Maca, ¿y uno puede exigir como en su derecho de papá, digamos, que te muestren el título, no lo certificado por la Junji, sino a un otro jardín infantil? Es que yo creo que en realidad cuando un jardín ya tiene el empadronamiento Junji, ya no tiene nada que esconder. Y hay una garantía, está certificado. Ahora, si es que el padre o madre llegase a ese jardín y pide la acreditación, ¿no es cierto?, yo creo que va a ser absolutamente transparente. Pero en el otro caso... Y en el otro caso, lo que pasa es que yo creo que ahí, muy bien lo decía el reportaje, yo creo que los otros jardines, que son los particulares, privados, que están buscando más bien ganar dinero y no en el fondo, ni se certifican por la Junji, ni tampoco hacen el otro sistema, ¿no es cierto?, que es en el fondo los jardines subvencionados, que es por la Ley General de Educación, que hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, que también lo hace el Estado de los jardines infantiles. En realidad, eso quiere decir que también es optativo, porque certificarse ante en el fondo el Ministerio de Educación o ante el Estado también es optativo. Quiere decir que algo irregular hay ahí. Pero ¿no debiera ir la patente comercial para poder operar con un jardín infantil, ir de la mano con la certificación Junji? Debiese, pero en la práctica no opera así. Es una alternativa, es en el fondo si es que efectivamente el jardín infantil cumple con eso y quiere dar una educación de calidad, en el fondo empadronarse en Junji, pero no es una obligación. Y es ahí donde está el vacío, porque hoy por hoy cualquier persona, tú, yo, la Javiera, nos podríamos instalar con un jardín infantil simplemente sacando una patente comercial, teniendo la autorización del servicio de salud, sin cumplir con los requisitos mínimos en el fondo de la educación de calidad en este país, que es lo que justamente te da el empadronamiento Junji. Me gustaría preguntarle a Felipe,
uno piensa a lo mejor quizás un niñito muy pequeño, de meses o un año, que todavía aún no habla, que ha pasado por un maltrato. ¿Puede tener, qué tipo de secuelas puede tener a futuro? ¿O eso se olvida? Bueno, en general nosotros lo que observamos en el análisis de los videos es que aquí de partida hubo no solamente maltrato psicológico, sino que hubo maltrato físico. Si el maltrato es continuado, es crónico y es dado por personas que son importantes para el niño, como son las educadoras, sí uno espera, yo no quiero ser alarmante, decir un trauma para toda la vida, pero sí yo espero que el niño vaya a tener como un problema de adaptación posterior. ¿En qué sentido? Lo sabemos por muchas investigaciones, que lo que ocurre en la edad preescolar o la educación parvularia determina gran parte cómo el niño va a pasarlo después en la edad escolar. No solamente en términos de adaptación afectiva, sino que en rendimiento académico. Ayer veíamos que nos comentaban que para bajar los costos del jardín ponen siempre estudiantes en práctica. Entonces, por ejemplo, la Rita contaba que su hija que en el fondo se encariña con una tía y está 2 meses y listo, otra tía. Eso me imagino que a los niños no les hace muy bien, ¿no? Porque hay un apego ahí que te dura muy poquito y te van sacando como tus afectos, ¿no? Sí, el gran cambio en la educación parvularia ahora tiene que ver con que ahora sí las educadoras tienen apego con estos niños, que es una relación bastante profunda que uno solo suele tener con las madres, con los cuidadores más estables. Entonces, si el niño está constantemente cambiando estas relaciones, eso afecta su desarrollo. Ahora, el gran tema tiene que ver, de hecho, por ejemplo, la tendencia en otros países es que un niño no debería ni siquiera cambiar de educadoras de año tras año. O sea, que debería tener la misma educadora desde los 2 a los 4 años. Yo tengo recuerdos de eso también en el jardín infantil. Tenía las mismas tías durante 3 años. Claro, eso se ha visto que es lo ideal. Me acuerdo perfecto. Felipe, yo quiero saber una cosa. Yo vi escenas de zamarreo, pero más que nada lo que muestra el reportaje también son escenas de mucha violencia verbal. De, no, eres tonto, o no te comes toda la comida, entonces te quedas callado. Ese tipo de trato, ¿a partir de qué momento, de qué mes de vida, de qué año de vida al niño le va a influir en el futuro, en una conducta posterior? Desde el nacimiento. O sea, los niños en general, sobre todo las guaguas, tienen un sentido bastante de sensibilidad de poder ver qué es lo que les están haciendo a ellos. Entonces se ha visto en general guaguas de 2 meses, 3 meses, que ya empiezan a recibir gritos, malos tratos, uno empieza a ver que el niño empieza como a deteriorarse en su desarrollo. La Pati quiere preguntar que sí, a la abogada. Buenos días. Hola, Pati. Ayer vimos una escena bastante dramática respecto a que los periodistas van a la casa de una familia a advertirle a la mamá que la niña estaba siendo agredida durante mucho tiempo. Y se ve la escena donde la parvularia o la asistente parvularia o la empleada le dice que le detesta a la mamá, por ende detesta a la niñita. Mi pregunta es, la mamá no tomó caso, no quiso venir al canal, se molestó profundamente que filmaran esta situación. Como periodista o como equipo, ¿no se puede hacer una denuncia para prevenir que siga pasando este maltrato? Como equipo, ¿alguien no puede hacer una denuncia que se está haciendo dañada a estas niñitas, ya que la familia no quiso tomar carta en el asunto? Sí, la verdad que lo comentamos antes con las Javieres, que llama fuertemente la atención que esta madre, siendo advertida, ¿no es cierto?, en realidad no tomara carta en el asunto de algo que es tan grave. Ahora, sí me interesaría, y quizás no soy yo la especialista, de saber si este maltrato en el fondo constituye, ¿no es cierto?, o no, algún tipo de lesión, porque en realidad estamos hablando finalmente de eso. Acá no hay una relación de parentesco entre las tías de jardín y la niñita, por lo tanto estaríamos cayendo en materia penal y viendo, ¿no es cierto?, si es que acaso eso constituye una lesión que pudiese ser leve o dependiendo de la edad, quizás para eso, por eso digo, no soy el especialista, dependerá también desde el punto de vista psicológico si ello constituye una lesión, digamos, para esta menor, y por lo tanto, siendo así, cualquier persona puede denunciar un hecho, ¿no es cierto? Claro, porque perfecto, en el fondo sería un delito de acción pública en el caso que estuviéramos frente a un delito de lesión. Oye, un paréntesis muy cortito, la tía Angélica, que es la que estamos viendo en las imágenes, que le da la comida así como a la fuerza a la niñita, fue removida de sus funciones. Para que, bueno, un detalle para que sepan. Esas son las consecuencias de este reportaje también. Claro. Queremos agradecer la presencia de la Maca, de Felipe, muchas gracias por habernos acompañado, un tema que obviamente preocupa mucho a las mamás, a los papás y en general a todos. Bueno, y como nos preocupamos de este tema...